En este contexto, y en virtud de los materiales que le hemos venido presentando sobre los índices de violencia, la inseguridad y sobre todo la impunidad, hemos estimado hoy recomendarles este texto. Su título, Impunidad, la quiebra de la ley. El autor es Julio Scherer Ibarra. Él es hijo del periodista y director fundador de la revista Proceso, Julio Scherer García. En este trabajo, que básicamente está condensado en este libro de una lectura sumamente rápida, Julio Scherer Ibarra menciona algunos de los capítulos en donde actores de la política nacional han violentado la norma jurídica. Viene, por ejemplo, el caso del antiguo secretario de Gobernación de la administración del presidente Felipe Calderón, Juan Camilo Muriño. O bien, hay un expediente de carácter criminal en el cual está involucrado el actual presidente del Comité Ejecutivo Nacional del Partido Acción Nacional. Pero para darle más elementos de lo que constituye nuestra recomendación sabatina, le presento a continuación el trabajo de mi compañero Juan Lorenzo Cimental. Debería darles vergüenza haber votado más impuestos para la gente. Viven del pueblo y traicionan al pueblo. No tienen cara con qué salir a la calle. Le dijeron a sus electores que iban a votar nuevos impuestos. Le dijeron a sus electores que iban a darles una puñalada. Les dijeron a sus electores que iban a votar por todo lo que votaron la madrugada de ayer. No lo hicieron. La mala costumbre de quebrantar la ley y que no pase nada se ha extendido como una plaga que no distingue promesas ni colores. Por eso es que la impunidad en el México de hoy se ha convertido en una enfermedad endémica contra la que, lo demuestran las evidencias, nadie entre los que pueden hacerlo quiere poner un remedio. Y es que, para mantener el poder y ejercerlo, tanto priistas como panistas han utilizado el mismo binomio funesto, la corrupción y la impunidad. En los hechos, la estrategia se traduce en gobernar de acuerdo con los intereses de un grupo y por encima de las leyes. Así lo dice Julio Scherer Ibarra en su texto más reciente, Impunidad, la quiebra de la ley. Para el autor, la impunidad es el privilegio de las clases que se han encumbrado al margen de una ley que se ha torcido y de una justicia que es ciega en el peor de los sentidos, la inoperancia. Esos, los de la clase aparte, lo saben porque lo han practicado hasta la saciedad. El poder se conserva gracias a la impunidad, el poder que hace doblemente fuertes a los fuertes. Afirma el autor, y no le falta razón. La impunidad termina en casta, grupo encerrado en sí mismo que gobierna conforme a sus designios. Aún más allá, los impunes por naturaleza propia terminan conduciéndose como si fueran inocentes. El imperio de la impunidad termina pervirtiendo a la misma realidad. Baste un ejemplo. Llega el momento en que la norma actúa contra los débiles, los no impunes, los que comparecen ante la ley y sus jueces. A los otros, los inmunes, la sombra del sistema los protege. Existe un factor fundamental que desnuda la perversidad de este pecado. La impunidad se genera en la corrupción del Estado. No se puede ser impune si no hay alguien que lo permita. Cuando el Estado falla, la corrupción desemboca necesariamente en el abuso de las prerrogativas que dan el cargo, el título, el fuero, el compadrazgo, la cercanía, el apellido, el abolengo, el dinero, la tradición de los impunes, o la indolencia, el desinterés, la ineficacia, la inutilidad o la corrupción misma de quienes debieran combatirla. Para Julio Scherer Ibarra, existen 4 casos que ilustran acerca de los usos del impune: Arturo Montiel, Juan Camilo Mourinho, Zenly Llegón y César Nava. Pero habría que recordarle, no son ni con mucho los más sonados. Algunos especímenes aún ostentan cargos públicos. Esa es la verdad. Impunidad y corrupción van de la mano. No se entiende la primera sin la segunda. Hoy, en México, es el uso en los círculos superiores del poder. Será por eso que el país cayó 17 lugares en el índice internacional entre los más corruptos. Será por eso que México está en el fondo de la tabla, entre las naciones a las que más golpeó la crisis. Será por eso que, para ver la luz al final del túnel de todas las crisis, aún falta un buen trecho.